¿Alguien Sí, que se me lo ve. corrobore? Sí, se ve. Perfecto, sí, Ya, sí se ve. ok. Ya, como Isidora ya les mencionó, tenemos dividido el curso en dos módulos teóricos propiamente tales. Hoy día vamos a ver las principales patologías de carácter infeccioso, que es como lo más común. Y mañana Isidora ya va a ver un poquito de patología un poquito menos prevalente, principalmente aquellas relacionadas en relación al cáncer oral. ¿Ya? Antes de comenzar, quería saber si pudieron descargar la aplicación Kahoot, que les mandé ahí un mensaje anoche para que lo descargaran, ojalá de su smartphone. Es importante que lo tengan porque igual se puede ocupar a través del computador, pero tiene el inconveniente de que si están con un Mac pueden ver la pantalla a la par, pero si están con sistema Windows lamentablemente no lo van a poder hacer, así que por eso que es mejor que lo tengan como aplicación descargada en sus teléfonos, ¿ya? Esta es la aplicación que yo les pido que la descarguen, la pueden descargar tanto del App Store como de Google Play. Y bueno, a ustedes les va a aparecer una imagen como la que tengo acá y en donde después cuando yo les indique vamos a ingresar un código que yo les voy a dar y ustedes lo van a ingresar por acá. ¿Ok? Bueno, luego ahí ustedes ingresan el código y les va a pedir que ingresen un nick, ¿ya? Y básicamente esto nosotros lo hacemos para hacer un poquito de algunas consultas un poquito más interactivas, de modo de que no sea tan latoso el hecho de entregar pura información y que tengamos un poquito de retroalimentación, ¿ya? Bien, las patologías que vamos a revisar acá, no se asusten, no son todas estas. De hecho, muchas de estas son casi netamente de nuestra especialidad. Pero es importante que por lo menos nosotros reconozcamos algunas de estas más prevalentes, guardando las proporciones propiamente tales. Obviamente, como odontólogo general, probablemente la patología bacteriana de carácter odontogénico es la patología con la que vivimos en el día a día, ¿cierto? Sin embargo, vamos a ver hoy día dentro del capítulo de las bacterianas algo del impétigo, un poquito de sífilis y un poquito de tuberculosis, ¿ya? Dentro de las lesiones netamente micóticas vamos a ver las candidiasis orales propiamente tales, dejando de lado ya lo que son las micosis profundas y dejando de lado acá esta enfermedad parasitaria que es la leishmaniasis, perdón, protozoaria. Y dentro de las patologías virales, ya vamos a revisar un poquito de las estomatitis herpéticas primarias, un poquito de las herpes recurrentes, un poco de varicela y aquellas lesiones que están relacionadas al virus papiloma humano, principalmente los papilomas escamosos, un poquito de verrugo vulgar y de condiloma acuminado. Bien, vamos a ver entonces un poquito de las patologías de carácter bacteriano. Comenzaremos con el impétigo. Yo creo que todos hemos visto en algún momento algún niño que nos llega con esta patología, ¿cierto? Es clásico observar en estos niños, sobre todo en edad preescolar, escolar, entre más o menos entre 6 a 8 años, ¿ya? Con estas costritas, ¿cierto? Generalmente estas costritas en la zona perioral, por debajo de la nariz, ¿ya? Incluso en algunas zonas en la entrada de las fosas nasales, ¿ya? Y lo característico de esto es que este es el impétigo, ¿ya? Es una enfermedad netamente bacteriana. Muchas veces nosotros la podemos, o sea, si uno hiciera un cultivo de estas lesiones, encontraría quizás algunas que son netamente producidas por el Staphylococcus aureus y hay otras que es una combinación entre Staphylococcus aureus con Streptococcus pyogenes, ¿ya? Estas son bacterias netamente del grupo A beta hemolítico, ¿ya? Y clínicamente el impétigo nosotros lo vamos a encontrar bajo dos presentaciones, ¿ya? Uno que es el impétigo no ampolloso, ¿ya?
que yo diría que es cercano. La gran mayoría de los impédigos que nosotros vamos a observar son los de carácter no ampolloso, y por suerte los menos prevalentes son los de carácter ampolloso. Dentro de esto, el clásico, la imagen clásica de estos niños, claramente acá quizás la imagen clínica es un poquito más exagerada que quizás en la presentación clínica que comúnmente vamos a observar de estos niños que presentan impétigo. Ojo que el impétigo no es una patología exclusiva de los niños, puede presentarse a cualquier edad, pero es más prevalente a esta edad, ¿ya? Dentro de las formas clínicas que son no ampollosas, en general, son más frecuentes de observar en las piernas, sobre todo por detrás de las rodillas. Muchas veces los niños se pasan rascando, ¿ya? Y por lo tanto, es una fuente de entrada, ¿ya? Para la colonización con Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, ¿ya? Y de ahí el desarrollo de el impétigo, ¿ya? Cuando se origina a nivel facial, ¿ya? Podemos encontrar muchas veces que estas lesiones siguen un patrón, la verdad es que es un poquito característico. ¿Y por qué? Porque como es una patología que causa cierto prurito, o sea, causa cierta picazón en estos niños, ¿ya? Va diseminándose, ¿ya? Esta lesión a través de las mismas líneas de rasguño que se realiza, ¿ya? El pequeñito acá. Por lo tanto, por eso que se disemina más allá de la entrada probablemente, que es el sitio habitual donde podemos encontrar estas bacterias, y se disemina estas lesiones impetigosas, ¿ya? Hay ciertos factores que son como predisponentes para el desarrollo del impétigo, ¿cierto? Generalmente en personas y familias que viven en condiciones de hacinamiento, poco aseo, ¿cierto? Va a ser más proclive a desarrollar impétigo, ¿ya? No así aquellas familias, aquellas personas que tienen mejores hábitos, ¿ya? De higiene, en donde es menos probable que se pueda desarrollar un impétigo, a menos que el paciente, en este caso el niño, tenga alguna condición ya sistémica, algún grado de inmunosupresión o depresión, ya que pueda ser proclive a que pueda desarrollar esta patología, aunque rara en estos, ¿ya? La imagen clínica, ¿ya? Muchas veces es clásica, y yo creo que este es un diagnóstico eminentemente clínico, ¿ya? Donde vemos que se desarrollan, ¿cierto? Estas máculas, ¿ya? Que se van transformando en pápulas, ¿ya? Y que van formando una costra amarilla, ¿ya? Que nosotros denominamos como costra melicérica, ¿ya? Esta costra amarilla ámbar, ¿ya? Y esta costra, el contenido de esta vesícula es altamente efectivo, ¿ya? Es altamente contagioso, ¿ya? Y por lo tanto es susceptible, ¿ya? De que la propia persona, ¿ya? Al rascarse estas vesículas, o que ya están en etapa de costra, se disemine, ¿ya? A las regiones periorales, ¿ya? Es importante reconocer, ¿ya? De que el impétigo, ¿ya? No afecta, ¿ya? Más allá del límite mucocutáneo, ¿ya? En la zona de los labios. Por lo tanto, un buen diagnóstico diferencial, porque de repente hay lesiones herpéticas, sobre todo por herpes recurrente, que son muy similares al impétigo, ¿ya? Pero un tip clínico es de poder hacer la distinción de la ubicación con respecto a la piel. Ahora, muchas veces ocurre también de que estos niños, ¿ya? Pueden tener cierto tipo de mal hábito, el hecho de succionar, hacer esta suerte de queilites, estas boqueras comúnmente como se conocen, y por lo tanto es susceptible, ¿cierto?, de desarrollar ya una dermatitis periorofacial, ya sobrecolonizada con bacterias, ya que producen el impétigo, ya. Les decía que por suerte gran parte de la forma clínica del impétigo es no ampolloso, ¿ya? El ampolloso,
aunque es más raro, ¿ya? Generalmente cursa con más dolor. ¿Y por qué? Porque se forman, ¿ya? Acá ya no se forman estas vesículas, sino que se forman estas ampollas, ¿ya? ¿Ya? Que son mucho más grandes y obviamente al reventar dejan esta superficie totalmente, ¿ya? Ulcerada, ¿ya? Y por lo tanto, el tiempo de remisión de un empétigo ampolloso es mucho mayor que el que podemos encontrar en su variante no ampollosa, ¿ya? Ahora, ¿cómo reconocemos el empétigo? Como les decía, el diagnóstico es eminentemente clínico, ¿cierto? En base a las características clínicas, en base a una buena historia clínica del paciente. Y ya, si por ejemplo el paciente es refractario a tratamiento o las características clínicas quizás no son tan obvias, ahí nosotros nos coadyuvamos con por ejemplo, una toma de cultivo donde se nos corrobore de que se está aislando, por ejemplo, el estafilococo dorado y el Streptococcus pyogenes, ¿ya? Pero en general, el diagnóstico, yo diría, sobre el 90% responde bien a las terapias, terapias antibióticas que se le instauran, ¿ya? Eh, ¿Cómo manejamos el impétigo? ¿Ya? Principalmente debemos instruir acá a los papitos, ¿ya? A la mamita, de que por favor, todas las zonas, ¿ya? Que presentan estas costras, ¿ya? Sea bien lavada a través de una gasita, ¿ya? O un cotonito impregnado con suero fisiológico, ¿ya? Pero de modo de no romper, por ejemplo, si es que hay una vesícula activa, ¿ya? Solo de modo de poder limpiarlas para luego aplicar el antibiótico tópico. De primera línea y en general la mayoría de los empéticos que por lo menos me ha tocado tratar responden bastante bien a la mupiporicina, ¿ya? Al 2%, y esta se solicita a través de un ungüento dérmico y, importante, si se está aplicando, por ejemplo, con un cotonito, ¿ya? Que no sea el mismo cotonito con el que se limpió la costra, ¿ya? Con un cotonito limpio, ¿ya? Y esto se aplica 2 veces al día, más o menos por una semana. ¿Alguna duda o consulta con respecto a al impétigo? ¿Alguien ha tenido experiencia tratando impétigo? ¿Le han llegado niños con impétigo? ¿No? Bien, voy a continuar entonces. En general, las complicaciones, como les decía, son raras en el tratamiento clínico del impétigo porque responde bastante bien a la mucoviscina, pero en el caso cuando el paciente, por ejemplo, tenga algún grado de inmunodepresión, ¿ya? La diseminación es más rápida, ¿ya? Y sobre todo las endotoxinas que producen estas bacterias muchas veces son más virulentas y por lo tanto se pueden diseminar, ¿ya? A través del organismo. Por lo tanto, como complicaciones inmediatas, podemos encontrar, por ejemplo, una linfoadenitis, sobre todo una linfoadenitis cervical, si estamos, por ejemplo, viendo un impétigo periorofacial y o una celulitis, ¿ya? Aquellas complicaciones más tardías, ¿ya? Van a estar relacionadas con glomerulonefritis, ¿ya? Aguda, ¿ya? Pero son muy infrecuentes, ¿ya? En general, la glomerulonefritis es una complicación más que se ve en patologías bacterianas de otro tipo, por ejemplo, en
Antiguamente las ericipelas no tratadas, o incluso la escarlatina que no se trataba a tiempo o no se reconocía a tiempo, y como tiene una evolución mucho más rápida, podría tener alguna relación con estas complicaciones tardías, pero en el impétigo la verdad es que, si bien está descrito, son bastante raras de encontrar. ¿Qué hubo? ¡Ay, amor! ¿Cómo se ha portado esta perra? ¿Qué quiere salir? ¿Por qué estoy viendo un neumococo? Por favor, les pido que silencien su micrófono. Ya. Continuamos con la sífilis, ¿ya? Acá está esta famosa Treponema pallidum, ¿cierto? Que tiene esta imagen característica, ¿cierto? El Treponema pallidum es una patología infecciosa, infectocontagiosa de carácter mundial, ¿ya? En Chile, la verdad es que durante la década de 2000, perdón, del 90, incluso del 2000, la tasa de incidencia propiamente tal de la sífilis había bajado ostensiblemente. Sin embargo, a partir del 2011, las tasas de incidencia de la sífilis han ido en aumento, ¿ya? Y esto se puede deber quizás a la diversidad cultural que podemos tener, como también a la pseudopercepción, ¿ya? De que uno es inmune a a esta bacteria, o la pseudopercepción de que, y también las conductas sexuales más de riesgo que se tienen hoy en día, ¿ya? Se transmite principalmente a través del contacto sexual, ¿ya? Un contacto sexual de una persona infectada, ¿ya? O también a través de una vía vertical madre-feto, ¿cierto? Posterior al descubrimiento de la penicilina en la década del 40, la verdad es que los diversos picos de incidencia a nivel mundial han ido variando, ¿ya? Sobre todo la incidencia después de la Segunda Guerra Mundial ya se vio bastante baja, ya con respecto a décadas anteriores. Sin embargo, más o menos en la época de la flora, en la época hippie, en los años 60, fue en aumento para luego en los 80 bajar nuevamente. La sífilis clínicamente o en general en su desarrollo tiene tres etapas que son fáciles, o sea, son claramente distinguibles, ¿ya? La sífilis primaria, ¿ya? La secundaria y la terciaria, ¿ya? La primaria y la secundaria son altamente infecciosas, y hoy en día yo diría que es raro encontrar una persona que pueda desarrollar una sífilis terciaria, ¿ya? Existen, pero son mucho más raros de encontrar con respecto a la antigüedad, ¿ya? Y es importante también reconocer que las mujeres embarazadas pueden ya y tienen la potencialidad de transmitir la infección ya al feto durante el parto, ya, si es que, por ejemplo, esta mujer estaba con una sífilis latente, ya, que es la etapa que se desarrolla entre la sífilis secundaria y la sífilis terciaria, o una remisión de una sífilis secundaria, ya. Acá tenemos básicamente, para que recuerden, ya el curso clínico y las diferentes etapas que desarrolla podemos encontrar en la sífilis, ¿cierto? Obviamente tiene que estar Treponema pallidum, ¿ya? Y entrar en contacto con una zona de la mucosa, de la mucosa oral, nos vamos a remitir netamente a la mucosa oral, ¿ya? En donde se inocula de forma directa, ¿ya? Con esta bacteria, y se entra dentro de la mucosa oral, ¿ya? Dentro de algunas semanas ya va a aparecer una lesión característica que de la sífilis primaria, que se denomina el chancro sifilítico, ¿ya? Este chancro sifilítico, ¿ya? Se puede desarrollar a través de una úlcera, generalmente que no duele, ¿ya? Y como no duele, por lo tanto, muchas veces el paciente no consulta, ¿ya?
Y si a eso le sumamos de que pueden transcurrido unas 4 o 6 semanas, esta úlcera comienza a involucionar espontáneamente sin tratamiento, ¿ya? Para dejar entrar a una fase de latencia donde se encuentra sin lesiones, ¿ya? Transcurrido algunas semanas, ¿ya? Esta se puede reactivar, ¿cierto? Y formarse en la mucosa oral, ¿ya? Y entrar al curso clínico que es la sífilis secundaria, donde nosotros se puede manifestar y podemos encontrar o a través de los denominados parches mucosos, a través de un rash o un exantema en la piel, ¿ya? Con unas lesiones características, sobre todo en las palmas, la zona palmar y en la zona plantar, y también en la zona de la mucosa oral podemos encontrar algunas lesiones que son muy similares a los papilomas escamosos, pero son mucho más grandes. Yo diría que son, por eso que recibe su nombre, en realidad son más parecidos a los condilomas, ¿ya? Que a los papilomas, ¿ya? Y por eso recibe este nombre de condiloma lata, ¿ya? Y esta fase secundaria puede ir desde un desarrollo desde semanas e incluso hasta meses, ¿ya? Para luego, ¿ya? Nuevamente entrar en fase de latencia, ¿cierto? ¿Ya? Donde puede curar, ¿ya? Puede involucionar espontáneamente sin dejar rastro, ¿ya? Y aquí pueden pasar incluso desde semanas, meses, incluso en la literatura se describe que hasta 30 años, ¿ya? Un paciente podría, posterior al desarrollo de la sífilis, ¿ya? Podría entrar en una fase terciaria, ¿ya? Donde ya acá la cosa se complica, ¿ya? ¿Por qué? Porque principalmente estos pacientes sufren de enfermedad cardiovascular y sufren de tabes dorsal, o sea, de una neurosífilis, ¿ya? Y esto generalmente muchas veces, ¿ya? Le cuesta la vida al paciente, ¿ya? A nivel de la mucosa oral, nosotros vamos a encontrar principalmente lo que denominamos el goma sifilítico. Como les decía, la situación epidemiológica en Chile de la sífilis en los últimos 22 años, las tasas de incidencia ha presentado pics variables, ¿ya? General, ya dice que en la década del año 92 hubo un pic de 38,3 por cada 100.000 habitantes para luego esta curva bajar y se estabilizarse en el 2002. Esa curva se mantuvo estable y desde el 2011 se observa un repunte. Podemos ver, por ejemplo, que los casos desde el 2013 al 2011 han ido en aumento, ¿ya? Sobre todo en hombres, y sobre todo en regiones del norte, por ejemplo, en regiones de Tarapacá, en regiones de Antofagasta, ¿ya? Y en la región metropolitana, ¿ya? Y si comparamos esto mismo a través de los años, los casos de incidencia han crecido ostensiblemente. Ahora, debemos considerar de que la sífilis, ¿ya? Por decreto supremo, ¿ya? Este decreto número 158 que establece que es una enfermedad, ¿ya? De notificación obligatoria, ¿ya? Dentro de las enfermedades transmisibles, ¿cierto? Y que debe ser notificada a quien la padece, ¿ya? Para cualquiera de las etapas de la sífilis, ¿ya? Incluido la congénita, ¿ya? Y debe ser notificada una vez confirmado el diagnóstico. Y ojo acá, el diagnóstico no tan solo se confirma a través de las respectivas derivaciones que ustedes tienen a través de la red, pero va una segunda confirmación al ISP, que es la que al final la que emite el informe final de la positividad para la sífilis. ¿Por qué es importante que nosotros como odontólogos podamos reconocer la sífilis? ¿Por qué? Porque nosotros jugamos un rol preponderante, sobre todo en el control de este tipo de patología, ¿ya? También debemos educar muy bien a nuestros pacientes, ¿ya? Para también y nosotros educarnos para poder quizás reconocer la sífilis. Debemos recordar que en algunos textos o en algunas quizás charlas de sífilis propiamente tales, ustedes las pueden mencionar, de que la sífilis es la gran imitadora, ¿ya? Muchas veces la sífilis parece una úlcera de cual o tal manera, o otras formas
quizás podría manifestarse con otra presentación clínica y por lo tanto no siempre el diagnóstico es tan obvio como pudiera parecer, ¿ya? Y cualquier referencia de notificación obligatoria, obviamente nosotros como odontólogos debemos, y bajo la sospecha, en este caso, mejor derivar al infectólogo para que pueda hacer el diagnóstico preciso de esta patología, ¿ya? Vamos a ir revisando pequeños tópicos de las características clínicas, que es lo que más nos interesa en este curso, de la sífilis propiamente tal, ¿ya? Acá está el chancro sifilítico, y cuya localización en general ocurre, si bien puede afectar cualquier sitio de la mucosa oral, el chancro sifilítico afecta principalmente el labio, ¿ya? Y por suerte la mayoría de estas lesiones, ya estos chancros sifilíticos, son lesiones solitarias. Es raro encontrar una persona con más de un chancro, ¿ya? La mayoría son solitarios, ¿ya? A nivel bucal, los chancros son, la verdad que son mucho más raros de encontrar si lo comparamos con los chancros que nos encontramos a nivel genital, ¿ya? Y de acuerdo a la etapa de desarrollo que nosotros nos encontramos este chancro, lo podemos encontrar o bajo la presentación de una pápula, ¿ya? Que se puede adquirir algún tipo de ulceración, ¿ya? Sobre todo una ulceración a nivel central y cual muchas veces, por ejemplo en este caso, ya da este aspecto costroso que pueda tener. Llama la atención, sí, de que esta es una lesión totalmente indolora, asintomática, ¿ya? Ahí está el diagnóstico diferencial, quizás con otro tipo de úlceras que nosotros nos podemos encontrar a nivel de la mucosa oral, ¿ya? Eh, También puede ocurrir manifestaciones de este chancro, o quizás que ya está pasando una etapa quizás secundaria de la sífilis, donde quizás pueda tener un aspecto quizás que no es tan obvio como el chancro que ocurre en el labio, ¿ya? Y dentro de, obviamente, de ese diagnóstico diferencial, sobre todo, por ejemplo, úlcera, ¿ya? Que sobrepasa 2 semanas en afectación en lengua, nosotros siempre tenemos que tener la precaución de poder identificar el factor etiológico, ¿ya? Tratar de eliminarlo, si es, por ejemplo, una úlcera traumática, y luego, si al cabo de 2 semanas esta úlcera aún permanece, es mandatorio, ¿ya? Y sospechar de una lesión maligna hasta que la biopsia no demuestre lo contrario, ¿cierto? Ahora, muchas veces en esta fase primaria, si uno reúne los antecedentes clínico-patológicos, pudiera llegar al diagnóstico, ¿ya? O por lo menos aproximarnos al diagnóstico, en este caso clínico. ¿Por qué? Porque pacientes que cursan con chancro, la mayoría de las veces nosotros sí palpamos, ¿ya? Palpamos cuello, ¿ya? A nivel cervical nosotros vamos a encontrar una linfadenopatía no dolorosa, ¿ya? Y la mayoría de estas lesiones sin tratamiento inicial cura entre 3 a 8 semanas, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, una imagen del libro de la doctora Subin Hu, ¿ya? Que es una destacada patóloga de la Universidad de Harvard, que tiene este famoso atlas de patología, en donde expone, ¿ya? Un paciente con un dorso lingual, con una lengua quizás un poquito escrotal, ¿ya? Fisurada, ¿cierto? ¿Ya? Y en donde la aparición de este chancro sifilítico no es quizás tan obvia. Además, si a eso le sumamos de que presenta múltiples lesiones. Por lo tanto, acá, ¿ya? Como es un caso de libro, el diagnóstico clínico quizás no es tan obvio como pudieran ser otros cuando se presentan de forma solitaria. Tenemos este caso acá. Este caso me lo prestó Sergio González, que Sergio trabaja con el doctor Martínez de la Universidad Mayor, ¿ya? Famoso patólogo nacional, internacional, donde ellos recibieron a este paciente. Dice un hombre de 59 años, ¿ya? Que presenta una úlcera de hace aproximadamente 3 semanas, justo en la zona retrocomisural interna, ¿ya? Y que dice que había sido tratado por aftas, fíjense, sin resultado, aún sabiendo de que el paciente en la historia clínica nunca había relatado que había tenido aftas, ¿ya? Y había sido tratado, ojo,
por dermatólogos y por cirujanos dentistas a través de Cortiprex, triamcinolona y Biolactus, ¿ya? No teniendo buenos resultados, ¿ya? Una lesión compatible con un chancro sifilítico, ¿ya? Y en general la conducta que se tiene para este tipo de pacientes es pedir pruebas de serología con pruebas que pueden ser pruebas no treponémicas y treponémicas. En general uno llega hasta el VRL, no llega más allá porque generalmente en la prueba del FTA ya son de confirmación diagnóstica y generalmente la pide ya cuando nosotros la derivamos al infectólogo, ¿ya? Pero ustedes también lo pueden solicitar, ¿ya? Sin embargo, el FTA no todos los centros presentes, o sea, tienen acceso a este examen y también el costo que tiene, ¿ya? Bien, entonces las pruebas ya resultó, la verdad es que el BDRL no resultó concluyente, pero sí el FTA, ABS, resultó ser positivo para las pruebas treponémicas. Perdón, me salté. Acá. Bueno, en general, las lesiones sifilíticas, uno no llega a esta etapa como es la biopsia. Ya esto nosotros lo hacemos netamente con fines académicos y donde se demuestra la presencia del treponema pálido. Acá se puede ver todas estas líneas cafecitas que se ven son estas espiroquetas que están ya entre la transición que nosotros podemos ver de la mucosa oral entre el epitelio y el posterior tejido conjuntivo. En esta transición nosotros lo vamos a encontrar principalmente, esta espiroqueta, ¿ya? Y esto se hace a través de una prueba de inmunohistoquímica que es la inmunoperoxidasa, donde te puede demostrar y corroborar que lo que estabas señalando como un diagnóstico clínico de una sífilis si realmente la biopsia te confirma la presencia de esta espiroqueta, que es el treponema pálido, por lo tanto confirmamos el diagnóstico. Ahora, ¿cómo lo trataron? ¿Ya? Una sola dosis de penicilina benzatínica, ¿ya? De 2.400.000 intramuscular, son suficientes para poder controlarla. Y fíjense, en el curso que tiene el control a la semana y cómo la lesión ha ido remitiendo, ¿ya? En el control a los 45 días para después, posterior a esos días, ya no presentar ningún tipo de lesión, ¿ya? Por suerte, si bien las manifestaciones clínicas pueden ser diversas, ya, e incluso graves, ya, el tratamiento es relativamente sencillo, ¿ya? La sífilis secundaria, que este segundo periodo que yo les hablaba, que es después de la fase de latencia primaria, cuando se reactivaba, ¿ya? Se manifiesta principalmente a través de estas lesiones, ¿ya? Generalmente que afectan la zona palmar, ¿ya? O plantar, ¿ya? Incluso en algunas da el aspecto como que pudiera ser una lesión similar a una tipo target, tipo tiro al blanco, que se da en los casos de eritema multiforme, pero acá obviamente no se trata de eso. Esta erupción cutánea incluso puede provocar algunas áreas de cicatrización, de hiperpigmentación, ¿cierto? Sobre todo si el paciente ha estado expuesto a la luz del sol, y curas sin cicatrices. A nivel oral, que nosotros nos encontramos? Principalmente, acá está el denominado parches mucosos, ¿ya? Y estos parches mucosos muchas veces, ¿ya? Parches mucosos solitarios, ¿cierto? Muchas veces estos parches mucosos coalescen unos con otros, ¿ya? Y dan acá el aspecto característico de la sífilis secundaria. Muchas veces, si uno no tiene un ojo tan bien entrenado, ¿ya? Pudiera incluso confundirse con otro tipo de lesión, una lesión candidiásica, una leucoplasia, una queratosis friccional, etcétera, ¿ya? ¿Por qué lo digo de que aquí hay que agudizar bastante el ojo?
porque estas lesiones blanquecinas, ¿ya?, coalescen y dan un aspecto como que fuera, que en la literatura lo describen como el snail track, como el caminito de la baba del caracol que va dejando, ¿ya? Y entonces, nosotros, por ejemplo, acá podemos encontrar, ¿ya?, un parche mucoso, ¿cierto?, que está diseminado, ¿ya?, con este aspecto, como que la lesión ha ido caminando, y aquí, como pudiera ver, tener la forma del snail track. Y básicamente es eso lo que nosotros nos vamos a encontrar. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, vean pacientes con este tipo de lesiones, que, ojo, puede ser tanto dolorosas como totalmente asintomáticas, ¿ya? Ojo, sospechar de que dentro de sus diagnósticos diferenciales, ¿ya?, pudiera el paciente estar cursando con una sífilis secundaria y no estaría de BDRL, ¿ya?, dentro de su batería de exámenes que van a solicitar para poder descartar algún otro tipo de patología, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, una presentación que es el denominado condiloma lata, ¿cierto?, que yo les decía que se parecía más bien a los condilomas acuminados. E incluso estos condilomas, cuando aparecen en estas zonas retrocomisurales en algunos casos, como dan un aspecto blanquecino que no es desprendible al raspado, quizás también pudiera confundirse y pensar en otro tipo de lesiones, por ejemplo, incluso una candidiasis, que son las candidiasis hiperplásicas, que no son como las candidiasis clásicas que nosotros conocemos, pero que se dan mucho en esta ubicación y tienen un aspecto bastante similar al que se muestra en este caso del libro del Riesi, ¿ya?, que es un condiloma lata. Obviamente, esto reuniendo la forma clínica, pruebas serológicas y, si se requiere, alguna tinción especial en la biopsia, ¿cierto? Ahora, después de la fase secundaria, en algunos pacientes, ¿ya?, llegan a esta fase latente, y como les decía, esta fase latente es variable, porque puede cursar un paciente una fase latente que va desde 1 año, 5 años, incluso hasta 30 años se describe, ¿ya? Y esta llega a la etapa terciaria de la sífilis. Esta etapa que se caracterizaba, ¿cierto?, principalmente por complicaciones sistémicas graves, ¿ya?, principalmente porque se afecta todo el sistema vascular, ¿ya? Se afecta el sistema nervioso central, produciendo el tabes dorsal, ¿ya?, produciendo estas neurosífilis, ¿ya? Y la mayoría de estos pacientes que cursaban con sífilis terciaria terminaban con demencia, o sea, se volvían locos al final, ¿ya? De hecho, un caso clásico de la literatura propiamente tal de la sífilis habla de que, por ejemplo, Al Capone sufrió de sífilis y que en sus últimas etapas, ya en la cárcel, en Alcatraz, ya estaba totalmente demente porque él padecía de sífilis. Ahora, dentro de la presentación, ya a nivel de la mucosa, nosotros podemos encontrar el goma sifilítico, ¿ya? Y el goma, ¿ya?, se puede presentar tanto en piel como mucosa, como una lesión nodular, es indurado, ¿ya?, que también puede tener algún grado de ulceración central, ¿ya? Y ¿qué es lo complicado del goma sifilítico? ¿Ya? Que el goma sifilítico, conforme pasa el tiempo, se va necrosando esa zona y va teniendo una extensa destrucción tisular, ¿ya? Y es por eso que, por ejemplo, muchos pacientes, ¿ya?, en la antigüedad sufrían graves complicaciones de la sífilis terciaria, ¿ya? Ahora, este goma sifilítico, sobre todo cuando ¿ya?, es tan extenso lo destructivo que tiene, que puede provocar estas perforaciones haciendo una comunicación bucosinusal, ¿ya?, similar ahí a esta perforación bucosinusal que uno quizás pudiera encontrar en un paciente cocainómano o
incluso en algunas neoplasias malignas que afectan esta zona. Por ejemplo, antiguamente se denominaba a un tipo especial de linfoma que era el granuloma letal de la línea media, ¿ya? Que también producía estas extensas perforaciones bucosinusales, ¿ya? Acá tenemos otro caso del libro del Reguesi, ¿ya? Donde se aprecia esta perforación bucosinusal consecuente de una goma sifilítico. También no debemos dejar de lado la sífilis congénita, ¿ya? Y la sífilis congénita, ¿ya? Es porque se traspasa el microorganismo a través de la vía transplacentaria, ¿ya? Entre el tercer o cuarto mes de vida intrauterina del feto, ¿ya? Y la OMS la clasifica en dos grandes grupos de sífilis congénita, aquellas que son precoces, donde las manifestaciones principales se dan hasta los 2 años, y aquellas manifestaciones ya más bien tardías, ya, de esta sífilis congénita, cuando las manifestaciones se dan posteriores a los 2 años. ¿Y por qué es importante nosotros? Porque muchas de las manifestaciones tardías, ya, de estos niñitos con sífilis congénita es porque desarrollan dientes que tienen una forma que es característica, ¿ya? Y que son los dientes de Hutchinson, ¿cierto? Y que acá aparecen dentro de la triada de Hutchinson de la sífilis congénita, donde presentan estos niñitos estos dientes de Hutchinson, que si ustedes lo conocen, que son estos dientes generalmente, por ejemplo, incisivos en forma de barril, molares en forma moriforme, ¿ya? Y sumado a eso, estos pacientes desarrollan queratitis intersticial, ¿ya? Incluso llegando a perder la vista y a desarrollar ceguera, y también por afectación del octavo par, llegando a quedar sordos, ¿ya? Y acá tenemos entonces lo clásico, y esto ustedes lo conocen, ¿cierto? Que es los dientes de Hutchinson, ¿ya? Donde están estos dientes en forma de barril, y tenemos estos molares con estos aspectos en las zonas del esmalte que le dan el aspecto moriforme. Bien, son clásicos de los dientes de Hutchinson. Acá tenemos otro chiquitito, ya, con sus dientes de Hutchinson y sus dientes en forma, sus molares, perdón, en forma moriforme. Con histopatología de la sífilis propiamente tal no voy a entrar en mayor detalle porque no es el objetivo del curso, ¿ya? Sí, con el diagnóstico, porque en el diagnóstico es importante cumplir con 3 criterios principales para poder hacer un buen diagnóstico de la sífilis. Uno, y es que es importante, nosotros como clínicos podamos reconocer las diferentes presentaciones y por lo tanto poder, ojalá, reconocerlo con la clínica, la manifestación de la sífilis. Segundo, no basta tan solo la clínica, sino que tiene que ser demostrado, ¿ya?, la presencia de este microorganismo, ¿ya? Y tercero, también demostrado el anticuerpo específico contra este microorganismo, ¿ya? Entonces, el diagnóstico se hace principalmente a través de pruebas no treponémicas como el BDRL, y principalmente cuando nosotros queremos hacer una confirmación diagnóstica, o sea, me refiero si este te da positivo, ¿ya? Debemos corroborarlo a través de una prueba más bien específica, ¿ya? Que es la prueba del FTA. Existen otras pruebas, pero que no son más bien usadas, o sea, no son tan usadas en Chile. Ya, principalmente nosotros acá, yo por lo menos en la batería de mis exámenes me defiendo con el BDRL y con la prueba del FTA. ¿Qué resultados podemos tener en estas? Perdón. ¿Qué resultados podemos tener con estas pruebas treponémicas y no treponémicas? ¿Ya? Por ejemplo, que de un BDRL te dé positivo y un FTA te dé positivo, o sea que en realidad el paciente sí, realmente sí tiene sífilis. Pero hay casos, por ejemplo, donde el BDRL te da positivo y el FTA te da negativo. Por lo tanto, ahí o es un falso positivo o en realidad el paciente no tiene sífilis.
Puede ocurrir lo contrario, donde el VDR, como era el caso que les mostré del doctor Martínez, donde daba al inicio, o sea, perdón, la prueba no específica te daba negativo, pero la prueba específica, la treponémica, sí te daba positivo, donde se interpreta como o el paciente está recién desarrollando la sífilis, o se encuentra en una fase de latencia, o si no es latencia, es una fase que está hacia un camino de recurrencia, o en realidad es una sífilis que no ha sido tratada. Como también podemos encontrar, por ejemplo, que ambas pruebas, BDRL de negativo, FTAT de negativo, y por lo tanto, o es que en realidad el paciente está sano de la sífilis, o realmente recién se está incubando esta espiroqueta en la mucosa, y por lo tanto no te van a dar resultados positivos en estas pruebas de la sífilis. ¿Cómo tratamos? En general, el tratamiento de la sífilis ya se hace a través de especialistas, ¿ya? Pero el tratamiento es relativamente sencillo, como les decía. La sífilis se trata con una dosis única de penicilina benzatínica, ya de 2.400.000, existiendo una segunda línea que a través de doxiciclina o de tetraciclina. La mayoría de los pacientes responde muy bien a esta inyección intramuscular de penicilina. Es importante también que sepamos reconocer que en algunos casos se habla de que los pacientes, entre comillas, son alérgicos a la penicilina, ¿ya? Y en realidad no es que sean alérgicos a la penicilina o que hagan una reacción adversa a la penicilina propiamente tal, sino que lo que están ocurriendo en estos pacientes es que se produce una reacción que es la denominada reacción de Harish-Hersheimer, ¿ya? Que ocurre en el 50% de los tratamientos de la sífilis primaria y en casi la totalidad de los tratamientos de los parches mucosos o de los condilomas lata, de la sífilis secundaria. ¿Y esto por qué se produce? Se produce principalmente porque ya se libera tanta cantidad de endotoxinas ya cuando actúa el antibiótico y por lo tanto esta reacción ya ocurre inmediata entre comillas a las 8 horas, ya manifestándose con el paciente con fiebre, ya con malestar, con dolor de cabeza, ya e incluso llegando a exacerbarse la presentación clínica que presentan estas lesiones orales, ya. Por suerte no dura más allá de 24 o 48 horas y rápidamente esta sobrereacción del organismo desaparece, ya, para curar completamente. Y la última patología que revisaremos con respecto al capítulo de las patologías de carácter bacteriano es la tuberculosis, ¿ya? Probablemente quizás no tengan el bagaje clínico todavía como para enfrentarse a pacientes, a menos que estén en un centro de tratamiento ya más bien específico de este tipo de pacientes, ¿ya? Pero sí es importante que podamos reconocer algunas características clínicas que pueda tener la tuberculosis, sobre todo la tuberculosis oral, ¿ya? Porque la tuberculosis oral generalmente se manifiesta con estas úlceras crónicas, ¿ya? Que obviamente no involucionan en el plazo que yo les dije de 2 semanas y por lo tanto siempre hay que tener ojo con ese tipo de lesiones, ¿ya? Acá el curso, la etiopatogenia y curso clínico que pueda tener la tuberculosis principalmente es como similar a la que se puede encontrar que en el caso de la sífilis, ¿ya? Dentro de las pacientes que desarrollan tuberculosis, ¿ya? Este germen, que es el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, ¿ya? Se aloja a niveles pulmonares provocando esta tuberculosis primaria pulmonar, ¿cierto? Y luego de eso, esa tuberculosis puede ser contenida, ¿ya? Donde bajan las manifestaciones clínicas de la tuberculosis para llegar a reactivarse a una tuberculosis secundaria pulmonar,
ya se exacerban las manifestaciones clínicas que tiene este paciente, sobre todo la cantidad de expectoración, el esputo que presentan secundario de la tuberculosis, ¿ya? Y para luego de esta tuberculosis secundaria puede llegar a una tuberculosis progresiva, ¿ya? Donde se puede diseminar los gérmenes de este bacilo de Koch a través de una vía tanto hematógena como linfática, y incluso llegarse a producir las lesiones de la mucosa oral, producto o que a través del esputo, el paciente al toser tanto este contenido sanguinolento lleva tal cantidad de micobacterias que, por ejemplo, ustedes realizaron una extracción, una exodoncia, está el alveolo en cicatrización, ¿ya? Y pasó por ahí, el paciente tosió, llevó este esputo con gran cantidad de gérmenes y se aloja en la zona y forma una úlcera secundaria, ¿ya? Por tuberculosis. O también puede ser que no haya ocurrido ninguna vía de contacto, la mucosa oral esté totalmente indemne, pero a través de vías hematógenas sobre todo, o linfáticas, llegar a esta zona de la mucosa y producir una úlcera secundaria por tuberculosis en la mucosa oral. Acá lo mismo que yo les estaba hablando, ya por la expectoración, ya se lleva este contenido a nivel de la mucosa oral y se forman estas úlceras, ya. Ahora, la lesión clínica a nivel oral, ya, es una úlcera que tiene ciertas características que nos hacen llamar la atención y que siempre no debemos pasarla por alto. ¿Por qué? Porque esta úlcera puede ser una úlcera indurada, ya, que tiene bordes indurados, ya, que no cicatriza en el plazo de 2 semanas y que muchas veces puede ser dolorosa, ya. A menudo, ya, también estos pacientes desarrollan linfadenopatía cervical, que nosotros quizás no haría sospechar que en realidad a lo mejor esa linfadenopatía cervical es producto de que en la lesión que estábamos observando nosotros pensamos que era un carcinoma oral de células escamosas y está ya en una etapa de metástasis. Por lo tanto, es el principal diagnóstico diferencial de este tipo de úlceras tuberculosas, ¿ya? Y la mayoría representan esta infección secundaria. Son raras las úlceras tuberculosas primarias, ¿ya? Es raro que un paciente no haya desarrollado tuberculosis primaria, no tenga afectación pulmonar, primero, antes de llegar a nivel de la mucosa oral, ¿ya? Y dentro de las características clínicas que yo les decía, principalmente son estas úlceras de fondos más bien muchas veces sucios, ¿ya? Con unos bordes indurados muchas veces, lo cual nos hace sospechar de una lesión maligna, ¿ya? Principal diagnóstico diferencial. Acá, si bien en esta otra imagen, si bien no es la imagen clásica, también nos hace sospechar de otro tipo de lesiones, de aquellas lesiones que nosotros denominamos con un aspecto granulomatoso, ¿ya? Que también son úlceras crónicas, pero principalmente esas están relacionadas con manifestaciones de micosis profundas. Por ejemplo, la histoplasmosis se manifiesta así, o la paracoxidioidomicosis también se manifiestan así, ¿ya? Acá tienen un caso de la doctora Rodríguez, ¿ya? Que me prestó este casito porque la verdad es que yo no me ha tocado tener un caso propio de tuberculosis oral, ¿ya? Y en donde el diagnóstico diferencial principal que pueda uno tener acá, con todas las bagaje clínico que uno pueda tener, ¿ya? Es cualquier lesión ulcerada que pueda afectar esta zona hemipalatina, ¿ya? Diagnóstico diferencial ahí que puede ir desde una simple cialometaplasia necrotizante, ¿cierto? O incluso más común una quemadura térmica, ¿ya? Pero acá la lesión ya llevaba varias semanas de evolución, lo cual ya te hablaba de que probablemente esa lesión no era tan simple como una lesión traumática que se pudiera sospechar en un principio. Se confirmó que se trataba de una tuberculosis oral. Hoy en día, ya ver estas presentaciones, ¿ya? Que son las denominadas escrófulas, es raro de encontrar, porque principalmente
por las buenas terapias que existen contra la tuberculosis, no llegan a diseminarse a nivel de los tejidos de las cervicales, y por lo tanto es raro de encontrar esta manifestación clínica, ¿ya? Pero se los traje a colación para que pudieran, si en algún caso les llega algún paciente con algo así, no siempre se trata de celulitis, muchas veces se puede tratar de otro tipo de patologías, por ejemplo en este caso que era la escrófula, ¿ya? La histopatología no voy a entrar en detalles, sí mencionarles de que, o sea, como característico que tiene estas biopsias de estas úlceras es que presentan el granuloma tuberculoso, ya valga la redundancia, y este granuloma tuberculoso se caracteriza principalmente porque en la zona central presentan gran cantidad de necrosis caseosa, pero lo que más llama la atención es la presencia de estas grandes células, ¿ya? Similares a los osteoclastos, ¿ya? Y estas células gigantes multinucleadas reciben el nombre de las células gigantes de Langerhans, ¿ya? Células de Langerhans, no confundir con las células de Langerhans que están presentes en la mucosa oral y que son células presentadoras de antígeno, ¿ya? Son células de Langerhans. Y el diagnóstico ya se debe realizar a través de una buena historia clínica, ¿ya? Y exámenes de laboratorio. En algunos casos se piden biopsias con tinciones especiales para confirmar la presencia del microorganismo, ¿m? Como la prueba del Zinn-Nielsen, ¿ya? También en algunos casos se hace la prueba de la tuberculina, ¿ya? Que es este derivado proteico purificado, ¿ya? Para investigar si el paciente ya ha tenido una sensibilización previa frente al microorganismo, y en general como manifestación indirecta del hemograma, la VHS aparece elevada. El tratamiento de la tuberculosis ya es un tratamiento que ya pasa más ajeno al carácter odontológico. Principalmente se da con una terapia multiagente de múltiples antibióticos, ¿ya? Principalmente con piracinamida, isocianida, rifampicina, ¿ya? Y son terapias largas, ¿ya? Son terapias de meses, ¿eh? Y hoy en día encontrar, ¿ya? Pacientes que desarrollan tuberculosis es más raro, sobre todo en pacientes más jóvenes. ¿Por qué? Porque ya han sido sometidos a estos programas de intervención de vacuna, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la prueba, ¿ya? O esta vacuna contra la tuberculosis está incluido dentro de la prueba BCG, está incluido dentro de los programas de vacunación nacional, ¿ya? Principalmente el paciente nace, ¿ya? Y está sometido a esta prueba de la tuberculosis. Por lo tanto, hoy en día, a menos que sean pacientes que no fueron vacunados, ya pudieran desarrollar tuberculosis orales. ¿Alguna duda o consulta con respecto a eso? Este fue el capítulo de bacterianas.